Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y a todos los que ven o escuchan este programa por alguna de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo episodio. Hola, Jennifer. Qué bueno estar aquí de nuevo, ¿verdad? Otro lunes desde el observatorio. Saludos a la invitada, que la presentamos ya mismo, ¿verdad? Que es de la casa. Así que nada, interesantísimo el tema de hoy. Así es, doctor. Bueno, y como todas las semanas tenemos una invitada especial, hoy tenemos a la profesora Elsie Ruiz Santana. Bienvenida a este espacio. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y bueno, para nuestros oyentes, contarles quién es la profesora Elsie Ruiz. Aquí les traemos una breve reseña. Ella es natural de Adjuntas, posee un bachillerato en contabilidad pública con una concentración menor en educación vocacional. De igual modo, posee una maestría en ciencias sociales con especialidad en administración pública y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Fue editora, gestora de la revista Derecho Puertorriqueño y escritora invitada en el periódico estudiantil Prime Face. Desde el 2009 se desempeña como profesora en los programas graduados de Administración Pública, Psicología Clínica y Psicología Industrial Organizacional. Dirigió la Escuela Graduada de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Actualmente dirige el Departamento de Criminología, Administración Pública y Consejería en Rehabilitación de la Pontificia Universidad Católica, recinto de Ponce. Es la representante de la facultad en la Junta de Síndicos de la PUCPR. Sus investigaciones han sido presentadas en Argentina, Santo Domingo, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú y Puerto Rico. Ha publicado en revistas científicas en Puerto Rico, Colombia y Perú. Entre sus áreas de interés se encuentra el principio de mérito, la administración de recursos humanos, el acceso a la información pública, ética y migraciones. Posee vasta experiencia en la administración pública municipal. Pues nuevamente, profesora Elsie, bienvenida. Para nosotros es un placer tenerla por primera vez en este programa desde el observatorio, por supuesto, hoy con un tema bastante interesante, bastante pasional. Yo sé que ustedes dos van a hablar de más de este tema, así que antes de empezar me gustaría que el doctor Vera nos contextualizara un poco qué estaremos hablando hoy. Sí, Jennifer, y hoy estaremos hablando de la situación de los retirados en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del pasado de la situación de los retirados, del presente de la situación de los retirados y una mirada al futuro sobre los mismos. Es importante traer este tema de nuevo ante la atención, ¿verdad?, del público y a la audiencia, porque ha vuelto a surgir en las noticias el tema de los retirados cuando se anuncia la semana pasada, ¿verdad?, que existe una gran probabilidad de que el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica pues se quede sin fondos para este año. Uh-huh. Entonces una situación muy similar a la que comenzó a ocurrir, ¿verdad? Vamos a decir más o menos la década pasada con el sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico, llamémosle el Poder Ejecutivo, con el de la legislatura y con el de la judicatura, y también el sistema de maestros. Así que hubo toda una reforma del sistema de retiro en Puerto Rico y pues con unos consabidos efectos, ¿verdad? También es importante volver a traer el tema porque en el 2011 nosotros llevamos a cabo, y la profesora Elsie fue parte de ese equipo de investigación, llevamos a cabo un estudio sobre la situación de los retirados en Puerto Rico. Y precisamente el observatorio este semestre acomete esta agenda de investigación un poco replicando, volviendo a hacer, un poco de forma cambiada, ¿verdad? Porque han cambiado muchas cosas, el tema del estudio de la situación de los retirados en Puerto Rico.
Así que es importante. ¿Por qué es importante eso? Porque vivimos en una sociedad envejecida, una sociedad que envejece a pasos agigantados, porque tenemos unos costos de vida que continuamente aumentan, ¿verdad? Porque tenemos una estrechez, un encogimiento en la población más joven en el país, porque los sistemas financieros siguen estando volátiles, ¿verdad? A nivel mundial, y eso tiene un efecto, como quizás veamos más detalladamente en el transcurso del programa, sobre los sistemas de retiro, sobre los sistemas de jubilación. Así es. Doctora, ¿le gustaría aportar algo a esta introducción? Claro que sí, muchas gracias. El tema de los retirados en Puerto Rico, desde que hicimos el estudio en el 2011, ha sido un tema que no ha cambiado, ¿verdad? Porque siguen nuestros retirados con las mismas preocupaciones que en aquel momento, ¿verdad? El tema que tiene que ver con medicamentos, el tema de las pensiones, todo lo que ha pasado desde el 2011 hasta acá, el gobierno en relación a los efectos económicos, ¿verdad? Y eso de alguna manera también trae algún tipo de inestabilidad en nuestros retirados. Así que es sumamente importante que se siga trabajando este tema y que hayan foros como este que se pueda exponer la situación. Muchas gracias. Doctor. O sea, a mí me está bien interesante, ¿verdad? Vamos a decir, ahora hay un actor importante en términos de política pública en todo este proceso, que es la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces la Junta de Supervisión Fiscal está mirando con una lupa, ¿verdad? Está pasándole un peine para piojos a la situación, ¿verdad?, financiera de ese sistema de retiro de los jubilados de energía eléctrica. Yo voy a dar un poquito de historia, ¿verdad? Aunque yo creo que la mayor parte de la gente de cierta edad en Puerto Rico saben por qué quebraron los sistemas de jubilación. Aquí hay que destacar primero que hay dos tipos básicos de sistemas de retiro o sistemas de jubilación. El que le llaman de beneficios definidos, que es el sistema tradicional que se usaba en todo el mundo, y ahora el sistema de aportaciones definidas. Beneficios definidos, el viejo; aportaciones definidas, el nuevo. ¿Por qué colapsan los sistemas de jubilación en el mundo? Porque eran de beneficios definidos. Estos eran sistemas donde vamos a pensar que había un número similar de personas entrando al trabajo que personas saliendo del trabajo. De hecho, había más personas ingresando a los empleos, no a este empleo en particular, ni al otro, ni al otro. Pensemos en las agencias del Ejecutivo de Puerto Rico, pues tenías como 200 agencias, pero había mucha gente joven ingresando y poca gente saliendo, porque esa era la demografía del país. Teníamos una población joven, una población de baby boomers, o antes del la generación tradicional, antes de los baby boomers. Así que los baby boomers éramos muchos, o somos muchos, porque quedamos algunos por ahí, y estábamos entrando al lugar de trabajo y hacíamos unas aportaciones a nuestros sistemas de retiro, y había poca gente retirándose. Y entonces, pues, la gente se iba con unas pensiones jugosas, la gente se iba a vivir una vida tranquila, sosegada, alegre. Se iban a viajar por el mundo los retirados. Soñada, sí, soñada. ¿Qué pasa? Viene la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que, número uno, comienza un proceso de envejecimiento poblacional. Así que los baby boomers empiezan a retirarse. Más aún, hubo malas decisiones tomadas en el gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, y eso se está trayendo de nuevo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Se crean unas ventanas de retiro incentivado, de retiro temprano. Así que había gente que no había cotizado 30 años al sistema de retiro, se iban a los 20, pero con paga como si tuvieran 30. Así que, ¿verdad? Vamos a recordarnos cómo aquellos programas de reducir el tamaño del gobierno pudieron haber impactado a todos estos sistemas de retiro.
Otras decisiones mal tomadas, el gobierno de Puerto Rico le empieza a hacer falta dinero para llevar a cabo obras o para llevar a cabo aumentos de salario de otros empleados y le empiezan a coger dinero prestado a los sistemas de retiro del gobierno. Dinero prestado que, si me preguntas a mí, nunca volvió a las arcas de esos sistemas de retiro. Así que eso es una pieza. La otra pieza es las varias ocasiones en las cuales el mercado de valores ha colapsado. Porque ese dinero que yo le sacaba a las personas para depositarlo en unas cuentas de retiro, un gran pote, vamos a imaginarnos, desde el cual yo pagaba las pensiones, pues tenía unos rendimientos en el mercado que, cuando el mercado está estable, produce o genera ganancias que nosotros le insuflamos al sistema de retiro. Pero ¿qué pasa? Vienen estos lunes negros, vienen estos crashes, estos colapsos del sistema financiero mundial, y los sistemas de retiro empiezan a coger golpes aquí y allá. Así que otros sistemas de retiro en su manejo también empiezan a conceder préstamos para autos, préstamos para emergencia, préstamos para viajes, préstamos para vivienda. Y a veces no se hacía el due diligence de determinar si la persona tenía una capacidad de repago. Y muchas veces esos préstamos no se pagaron. Así que tenemos esa tormenta perfecta, ¿verdad?, que lleva al colapso de los sistemas de retiro. Tiene que cambiar. Entonces, esos eran los programas de beneficio definido, que en lo público y lo privado, porque la fórmula es más o menos la misma, en lo público y lo privado colapsan. ¿Cuál es la solución que se le da en América Latina y en Puerto Rico? Pues congelar o liquidar esos sistemas de retiro y pasar a las personas a un sistema de aportaciones definidas. Que si, en español, un plan 401k o algo parecido a un plan 401k. La gente que trabaja en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones religiosas, no se les llama 401k, pero tienen una equivalencia. En ese programa, usted pone una cantidad de dinero, ¿verdad?, que se le saca del cheque mensualmente, que generalmente está entre un 1 y un 5%, varía por la edad que tenga el participante del plan, y el patrono, en el mejor de los casos, hace otras aportaciones. El gobierno de Puerto Rico, más o menos para el 2000, empieza a hacer un cambio donde congela los sistemas de pensiones o de beneficios definidos y empieza a pasar las personas a un sistema de aportaciones definidas. ¿Cuál es el problema que yo veo con eso? Y ya mismo la profesora Ruiz puede dar su opinión, que eso posiblemente no sea suficiente con el costo de vida del país para que las personas vivan una vida digna. Porque a veces, primero, que hay personas que no entran al plan, porque muchas veces el entrar al plan es voluntario. Me parece que en el gobierno no lo es. Segundo, que en situaciones como la del gobierno, el gobierno ha decidido que, como colapsó su sistema de retiro anterior y tiene que estar pagando unas pensiones todavía, pues que no va a hacer aportaciones a las cuentas individuales. Así que la persona se va a ir al cabo de más de 30 años, porque ahora los empleados están más de 30 años trabajando, ¿verdad? Porque las leyes laborales en el sector público han cambiado. Usted se va a ir con lo que usted aportó y con el rendimiento, entiéndase, ganancia o pérdida, que tenga ese dinero que usted aportó en el periodo que estuvo trabajando. Hay otros aspectos que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Número uno, la expectativa de vida, ¿verdad? Claro. Antes las personas duraban menos, esos beneficios definidos estaban tomando en consideración una expectativa de vida menor, ¿verdad? Ahora tú tienes una persona que trabaja 30 años y que a lo mejor está 30 años adicionales como pensionado cuando sus beneficios estaban tomados en consideración de una cantidad menor. Número 2. Permíteme decir ahí que los actuarios están usando de base el número. Los actuarios son estas personas que hacen los cálculos para las finanzas de un sistema de retiro. Están usando de base
la expectativa de vida de 113 años. Wow. ¿Por qué? Porque cada día más nosotros estamos viendo gente alrededor de nosotros que tienen la capacidad de quebrar un plan de retiro. Así mismo. ¿Verdad? Porque estamos durando más. Gracias. Lo segundo es decisiones de política pública de los diferentes gobernantes. Por ejemplo, en un momento determinado se subió el margen prestatario, hablaba de que uno puede hacer préstamos al mismo sistema de retiro. Se sube el margen prestatario en los préstamos personales de $3,000 a $15,000 de un solo cantazo. Entonces, eso hizo que las personas aumentaran la cantidad de préstamo. Luego de eso, viene la famosa, aquella ley 7, ¿verdad? Que hubo mucho despido en el gobierno y estas personas con estas cantidades de préstamos de $15,000, muchos de ellos fueron despedidos. Entonces, eso crea un vacío dentro del mismo sistema de retiro. Además, tomaron uno de los beneficios que te ofrecía la administración en el despido era que podías sacar, ¿verdad?, tus aportaciones, y eso terminó entonces de crear este desfase entre lo que teníamos en aquel momento de sistema de retiro versus lo que tenemos ahora, sin contar también, ¿verdad?, las diferentes enmiendas a la ley del 1991, que entonces aumenta la edad de retiro a 65 años, y la de retiro 2000, ¿verdad?, esa reforma 2000, que cambia entonces lo de beneficio a lo de las aportaciones, ¿verdad? Claro. Eso también trajo un desfase entre lo que aporta el empleado y lo que aporta la agencia gubernamental a la cual está escrita el empleado. Sí, de hecho, ¿verdad? Como recordarás, recientemente se aprobó, bueno, fue en el 2017, la ley 106 del 2017, que es lo que le llamamos el sistema, establece un sistema pay as you go de retiro. ¿Por qué? Porque los sistemas de retiro en Puerto Rico, gubernamentales, el del ejecutivo, el de los maestros y el de la judicatura, se hacen insolventes. ¿Qué se hace? Que esos sistemas tenían unos fondos disponibles, vamos a decir, tenían un dinero en el banco para poder pagar las pensiones de los que estaban ya recibiendo pensiones. Pues se liquidan esos fondos de retiro y pasan al Fondo General del Gobierno. Así que las pensiones que se pagan actualmente surgen de la liquidación de esos fondos y del presupuesto de todos los años del país, ¿verdad? Entonces eso, a mi entender, carece de una solidez adecuada, ¿verdad? Un poco pone las pensiones sobre arena movediza, ¿verdad? Porque si al país le va bien, y acuérdense que en estos momentos vivimos un momento de bonanza, porque muchas de las cosas que se hacen en el país se hacen con un influjo de fondos federales que vinieron después de los huracanes y después de los temblores. Pero ciertamente, pues cuando usted oiga hablar de un sistema pay as you go, lo que significa es que año tras año, pues el gobierno saca dinero de aquellos fondos que existían en los distintos planes de retiro, el de la maestros, judicatura y empleados públicos, y que con unas aportaciones de nuestras contribuciones sobre ingresos se van pagando esas pensiones. ¿Cuál es el problema? Que ahora esto se le añade lo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si me preguntas a mi, Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública y siempre hablaban de que tenían independencia fiscal. Si me preguntas a mí, deben buscar una solución interna a esta situación. Sin embargo, a pesar de que es una corporación pública, ellos lo que están diciendo ahora es, mira, al 30 de abril yo no puedo pagarle las pensiones a nuestros jubilados porque ya nos quedamos sin dinero. Mira, gobierno, ayúdame. Entonces, ¿dónde quedó esa autonomía fiscal? Sí, ese es el gran dilema de las corporaciones, o uno de los dilemas de las corporaciones públicas en el país, ¿verdad? Mientras otros, yo creo que allí hubiese funcionado perfectamente un sistema de aportaciones definidas. ¿Por qué? Porque los empleados ganaban unas buenas cantidades de dinero. Así que aportar un 5% de los mejores salarios del país,
pues hubiera dado unos rendimientos increíbles. Claro, los tomadores de decisiones les temblaban las rodillas porque tenías unos sindicatos fuertes, porque eso tiene unos efectos en un costo político. Un costo político, por eso. Y entonces esas decisiones valientes que había que tomar, pues no se tomaron. Así que creo que por ahí pudieran andar las cosas. ¿Cuál es el problema hoy día? Pues el problema tiene que ver con que tenemos unos costos de vida que aumentan, que tenemos unos pensionados que muchos de ellos reciben unas pensiones ínfimas y que esas pensiones se congelan. Ese es el gran dilema de los retirados. El primer año que usted se retira, usted no está mal porque usted se le da el 70 y pico, el 60 y pico % del salario que usted ganaba. Pero ¿qué pasa? Según van pasando los años, esa cantidad de dinero que usted recibe, que va a ser fija ahora, compra menos en el mercado que lo que compraba en el momento de su retiro. Y eso no estamos mirando áreas más débiles del sistema, ¿verdad? Recuerda que, por ejemplo, los maestros y los policías no aportaban al seguro social. Y entonces, una vez se retiraban, tenían que buscar como que un medio adicional para poder pagar el seguro social. Tenían que seguir trabajando, que ese es uno de los dilemas de los retirados. En el momento que se hizo en el estudio, yo creo que en este momento también. Amigos, pues vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de regreso en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre la situación de los sistemas de retiro, pasado, presente y futuro, con la profesora Elsie Ruiz Santana. En el segmento anterior hablábamos un poco de ese pasado frente a la situación de los sistemas de retiro y un poco de cuál es la situación del presente. Aquí, pues tanto la profesora Ruiz como el doctor Vera realizaron un estudio sobre esta situación hace unos años atrás y nos gustaría quizás que nos contextualizara sobre esos resultados que en aquel entonces pues obtuvieron en esta investigación. Y yo quisiera simplemente añadir un poco y quizás desarrollamos esa inquietud y es sobre la calidad de vida de estas personas en el presente y en el futuro, quizás con los resultados que vayan a compartir. Profesora, ¿le gustaría compartirnos algunos resultados? Antes de compartirte los resultados, el estudio surgió, ¿verdad?, de una preocupación que trajo el doctor Vera en aquel momento, precisamente porque se encontró una persona en una farmacia que le hablaba de que no, en aquel momento no podía, ¿verdad?, prácticamente comprar los medicamentos. Entonces ahí es que surge este estudio que se realizó prácticamente en el sur y oeste de Puerto Rico con una metodología mixta, ¿verdad? Se administraron instrumentos, se hizo entrevistas. De aquí de los resultados más importantes, el 54.7 fueron féminas las que participaron del estudio con una edad promedio de 66 años. El 65.7% indicó que tenían una situación prácticamente buena antes del retiro. El 30% trabajaba en el sector privado, el 28% en el sector público y el 13% por cuenta propia. Y un dato, ¿verdad?, importante, y yo creo que es más cultural, tiene que ver con nuestra sociedad, con la forma en que nos criaron. El 26% no tenía ahorro en aquel momento. El 16% no podía subsistir ni siquiera un mes con el dinero que tenían ahorrado. Así que solamente 16% contaba con algo de ahorro y el 36% indicaba que no tendría manera de subsistir si colapsaban los sistemas de retiro. Los demás resultados tienen que ver, ¿verdad?, con unas escalas que se administraron en aquel momento. Quedan unos pocos todavía. Por ejemplo, fíjate, a mí me estuvo significativo y la verdad que esto, ¿verdad? En aquel momento encontramos que, mira, el 83% tenía casa propia, pero el 78% tenía deudas todavía de la propiedad.
Así que eso era algo que nosotros hipotetizábamos. Fíjate que las personas más allá de la edad del retiro, pues, y la edad del retiro puede ser desde los 50 en adelante. Hoy día va a ser más lejana esa fecha, pero a la fecha del estudio teníamos personas todavía en una etapa de plenitud de su vida que se podían retirar. Pero aún así, ¿verdad? Eso aportaba, como todavía tenemos el pago de la hipoteca, a la precariedad. Entonces, si lo juntas con el resultado que la profesora acaba de decir, de que no tengo ni un mes a fondo para poder subsistir, pues cualquier paso en falso, cualquier enfermedad, cualquier imprevisto sacaba de carrera y ponía quizás a la persona en una situación bien difícil. Así que el 51% evaluó como negativo el impacto que ha tenido en la economía del país y las finanzas de su familia. Y el 51% señaló que el dinero que recibe de su retiro no es suficiente. Uh-huh. Y el 16% estaba atrasado en el pago de algún compromiso económico. Así que el retirado, la vida del retirado al momento del estudio era desvestir un santo para vestir otro. El no pagar esta cuenta hoy para pagar la otra, que precisamente es la situación que me explicaba ese señor, que no puedo recordar el nombre, pero que vivimos su situación. Sí, aquí yo veo unos resultados bastante interesantes y que los conecto con el programa anterior que estuvo la doctora Ilian, que hablábamos sobre los sistemas de salud. Bueno, aquí me parece muy interesante, ustedes preguntaban como cuáles son esas áreas en las cuales las personas tenían que hacer arreglos para que el dinero le alcanzara al final de mes. Y entonces en medicina tenemos que el 26% tuvo que hacer arreglos en esa área, ¿no? En negociar con las medicinas, qué compro, cuántas compro, qué no compro, y con la comida, 30.7%. Si sumamos estos dos, pues tenemos más del 56% de esta población dijo que tenía que negociar entre medicina y comida. Dos aspectos muy importantes para la calidad de vida de una persona y para mantenerse sano, para mantener su bienestar, que es bastante interesante estos resultados. Y asimismo me gustaría añadir, y en este área que no tocamos en el programa anterior sobre la salud mental, todas esas situaciones traen unas repercusiones en sintomatología, ¿no? Que en psicología podemos categorizar en dos grandes variables cuando hablamos de ansiedad y cuando hablamos de depresión, por llamarlo, categorizarlo de alguna manera. Y veo que ustedes lo midieron con dos instrumentos. Y curiosamente, los resultados muestran que las personas presentaron sintomatología de ansiedad en más del 54%, casi 60% de moderada a severa, y en depresión de moderada a severa, pues más o menos un 20% y 80% leve. ¿Eso qué quiere decir? Que la repercusión de tener una situación precaria, por decirlo así de alguna manera, trae otras consecuencias de salud, tanto físicas como mentales, que a la larga representan también otro problema para las personas y para el sistema. Claro, nosotros con la metodología que utilizamos, pues no pudimos establecer un tipo de relación más estrecha entre esas variables. Claro. Pero sí podíamos decir, ¿verdad? Porque el estudio era esencialmente descriptivo, ¿verdad? Así que podíamos decir, por un lado tengo esta estrechez económica. Sí. Por un lado tengo estas preocupaciones económicas. O sea, eso lo pudimos establecer. Y por otro lado, pues tengo un segmento de esa población de retirados con una sintomatología de depresión en alguna medida significativa, y tengo un % más amplio con una sintomatología de moderada a severa de ansiedad, que posiblemente, ¿verdad? Uno puede especular que posiblemente se relacionara en algo a esa situación económica. Y ahí me gustaría acotar que la sintomatología con el pasar del tiempo, cuando se mantiene constantemente en ansiedad y el cuerpo segrega mucho cortisol, esto trae consecuencias de enfermedades digestivas, gastrointestinales, cardiovasculares. Uno de los grandes problemas que tienen las personas cuando tienen muchos niveles de estrés, se exponen a mucho estrés, y obviamente los problemas económicos son
un estresor bastante fundamental a la hora de hablar de cuáles son esos factores que disipan todo lo de la sintomatología de ansiedad y depresión. Doctora. Y si no estás recibiendo atención médica o si la recibes pero entonces no puedes comprar los medicamentos, también agrava estas condiciones de salud o que tengas que esperar muchos meses para poder ir nuevamente a una cita, ¿verdad? Porque todo va de la mano, todos estos temas van de la mano con la precariedad de nuestros jubilados. Nosotros en aquel momento, y tengo que reconocer, ¿verdad?, que este estudio recibió mucha divulgación en su momento, que la prensa fue muy gentil con nosotros y, por ejemplo, hizo portada el nuevo día de un domingo, cuando antes, ¿verdad?, en el 2011 todavía las personas recibían el periódico en papel. Ya estaba un poco digital, empezando en digital, pero estaba en papel. Y entonces eso pues logró que mucha gente se impactara. Y ese estudio fue en el preámbulo a las reformas de los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico. O sea, se estaba discutiendo, se estaba hablando sobre esa política pública. Lamentablemente no se tomó en cuenta y las medidas fueron neoliberales, ¿verdad? Fueron unas medidas donde, mira, había que reducir, había que liquidar, y no se tomó demasiado en cuenta pues esa situación de precariedad, esa situación de ansiedad, esa situación en que dejábamos a los retirados. Este estudio sale en aquel momento 2 semanas antes de las elecciones, ¿verdad? Del 2012, y entonces era tema importante en ambos partidos de mayoría, ¿verdad? Lo que tenía que ver con los sistemas de retiro. Ahí hay un cambio de gobierno y entonces es que el 2015 más o menos, 2013-2015 es que entonces viene una reforma que si lo miramos ahora fue mínima en aquel momento. Porque, por ejemplo, antes del 2013 la pensión base era de $400 mensuales. Uh-huh. En el 2013 lo que se hace es que se le añade $100 y crea una pensión base de $500 mensuales y es la que está actualmente. Así que si lo comparamos con el costo de vida, el aumento que hemos tenido en el costo de vida, una pensión de $500 no da para vivir, ¿verdad? Aunque tengas un complemento de seguro social que tampoco es mucho. Si recuerdas esa reforma, perdóname, pero los ganadores fueron la gente que le dieron los $100. Claro. Porque de 400 pasaron a 500, pero la policía cogió un recorte gigantesco en el porciento de las pensiones. Así que los policías se cogieron un recorte, o sea, se quedaron con una pensión como de un 42% de lo que originalmente habían pensado. Que el policía no paga seguro social, claro, ¿verdad? No son como el resto de empleados públicos. Ni los policías ni los maestros en aquel momento hacían sus aportaciones al seguro social, así que ellos tenían que subsistir única y exclusivamente con esa pensión. Sí, que entendemos, por un lado, que eso había que hacer algo. Entonces yo no soy experto ni tengo todas las soluciones en sistemas de retiro. Pero lo cierto es que un gran número de seres humanos, un gran número de familias, con el paso de una ley pasaron a una situación de precariedad. De hecho, nosotros en el estudio, uno de los resultados que encontramos es que había personas que habían pospuesto su retiro para no enfrentarse a ese escenario de estrechez económica que suponía el retiro. Y eso es trágico porque esa es la generación de los baby boomers a la que yo pertenezco. Y tú me has oído recitar ese mantra de cómo mi generación fue engañada. Porque la teoría, ¿verdad?, en uso sociológica era que si uno trabajaba, si uno se empeñaba, si uno se portaba bien, y le daba 30 años a una compañía o le dabas 30 años al gobierno, sobre todo, porque el gobierno representaba estabilidad, él sí. Uh-huh. Y entonces ahora de momento, yo fui policía, tú te imaginas, o sea, los policías, tú ir a la calle todos los días, tú ir a atender situaciones, exponer tu vida todos los días,
y de momento te quedas con el 42% de lo que te habían prometido como retiro. Es que hubo unos cambios, porque tú hablas de los baby boomers. Cuando los baby boomers entran con un sistema, con unas expectativas de unos beneficios y en el camino te van cambiando los muñequitos, ¿verdad? Por ejemplo, esa reforma o esa enmienda del 1991 cambia la edad de retiro de 62 a 65, pero entonces no va acorde con lo que establece el Seguro Social. Entonces tienes un desfase también, porque tienes que esperar a los 65 para retiro, puedes tomar el beneficio de Seguro Social desde los 62, pero no, el Seguro Social entonces te penaliza en un momento determinado porque te tienes que quedar trabajando hasta los 65. Entonces, esa generación sufrió cambios en el camino. Sí, entonces eso es lo peor para la vida económica de uno, el no tener una certidumbre para poder tomar decisiones, sobre todo en el ámbito económico. Sí, y hablando quizás un poco del futuro, ¿qué nos puede esperanzar? O si no hay esperanza frente a esta situación, ustedes que quizás han trabajado un poco más el tema, están más empapados en el tema, contar un poco qué podemos hacer, cómo podemos trabajar y si hay alguna esperanza frente a esta situación, ¿no? Porque creo que esta situación precaria es recurrente y quizás mirar como otra perspectiva que haya frente al futuro, quizás frente a un futuro más esperanzador. Aparte de todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Los diferentes estudios, yo creo que habría que hacer un análisis de política pública profundo. ¿Dónde estamos? Mirar qué están haciendo otros países, ¿verdad? Y ver cómo se puede establecer una nueva política pública que le dé el sitial al jubilado que merece, ¿verdad? Son personas que le han servido al país en diferentes posiciones por sobre 30 años y en esas postrimerías de su vida el gobierno debe de retribuirle de alguna manera ese servicio que le dieron al país. Yo encuentro, ¿verdad? Yo hice un trabajo para el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo de los sistemas de pensiones en América Latina. Mira, la reforma que se hizo en Puerto Rico se ha hecho en casi toda América Latina y los resultados han sido igualmente desastrosos, ¿verdad? Desde el punto de vista del empleado, ¿verdad? Y desde el punto de vista de política pública, lo que están presentando los estudios es, mira, gerenciar, que ha sido tema de algunos de nuestros trabajos, gerenciar una fuerza laboral envejeciente. Lo cierto es que si la gente no quiere enfrentarse a la precariedad que supone el retiro, se van a tener que quedar más tiempo en sus empleos. Ya por diseño, en el gobierno, la carrera de un ciudadano que entra a trabajar en el gobierno es de 40 años. Ya no son 30, ya son 40. El Seguro Social te lo movieron a los 67. Así que esa es la única alternativa a corto plazo. Ah, claro, y entonces la salvación, y perdóname, en este caso es individual. Cada persona tiene que hacer sus aportaciones y estar bien pendiente de que su plan de aportaciones definidas esté rindiendo y que usted haga las aportaciones adecuadas para tener un retiro adecuado. Si hay una puerta para aportar al Seguro Social, pues aportar al Seguro Social. O sea, no quedarse fuera. Y entonces, algunas personas tener su propio plan individual de enfrentarse al retiro. Ya el gobierno ni el patrono se va a encargar de tu jubilación. Es triste lo que estoy diciendo, pero es así. Es que ese es otro de los problemas también de estos sistemas de retiro. No hay una planificación previa. Yo descanso en los beneficios que voy a tener, en los beneficios que me dijeron que iba a tener por tantos años de servicio una vez me jubilara, pero no hay ese proceso de planificación previa que te sientes 5 años antes de la fecha de jubilación y diga, mira, ¿qué necesito para jubilarme y estar bien? Y trabajar esos últimos 5 años hacia ese enfoque de hacer una planificación efectiva para la jubilación. Entonces, muchas de estas personas entran a la jubilación sin tener una planificación y sin tener un proceso de transición entre
dejar el empleo que tengo, jubilarme y ver entonces cuáles van a ser mis gastos o qué otras cosas puedo hacer. Así que el factor planificación también hay que tomarlo en consideración. Y yo creo que tomando de referencia lo que estás diciendo, creo que la planificación no debería ser próxima a la jubilación. Uno de joven debería planificar pero también debería ser algo como un tema que se educara desde muy temprano, ¿no? Desde la high podría decirse, porque es el momento en que muchas personas, jóvenes y adolescentes, o comienzan a trabajar o comienzan a estudiar, y de hecho en la universidad no te enseñan como esa educación financiera y de proceso de jubilación. ¿Cómo quiero yo y qué objetivos debo cumplir en mi proceso laboral, en mi proceso cuando estoy siendo productivo, para poder tener la cantidad de dinero que quiero tener para cuando me llegue la jubilación, ya sea por naturaleza, tiempo o algún tipo de enfermedad o algo así que tengas que retirarte de trabajar? Pero entiendo que debería ser un tema el cual se eduque a más temprana edad, no próxima a jubilarse. Imagínate, Jenny, no pensamos en el futuro, ¿verdad? Nos concentramos en aquí, en ahora. Y estamos hablando hoy de las personas que tienen un trabajo fijo, que hacen una aportación al retiro. Imagínate estas nuevas modalidades de empleo. De prestación por servicio. Que no necesariamente vas a tener una jubilación, ni tan siquiera el seguro social cuando llegues a esa edad. Así que es muy importante el punto que traes de la educación, de la educación desde que estamos en escuela superior, que nos hagan pensar en el mañana, ¿verdad? No solamente en el hoy. Para mí es bien importante hacerle saber a la audiencia que en la semana en que se presenta este programa, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a través de su Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, va a estar lanzando un estudio de los retirados en Puerto Rico, tratando de dar seguimiento a aquel estudio del 2011, ¿verdad? Y saber, luego de las reformas gubernamentales y luego de las reformas en el sector privado, cuál es la situación que viven los retirados día a día en el país. Así que quiero que sepan que es un estudio legítimo, que lo van a ver en las redes sociales, que lo van a ver en las páginas de la universidad, y los instamos, ¿verdad?, a que lo socialicen, lo den a conocer para tener esta situación. Acuérdense que el observatorio siempre comunica los resultados a los formuladores de política pública del país y se toma en cuenta esta situación. Pues magnífico, doctor. Pues ya saben, a todos los que nos están escuchando, estar pendiente de las plataformas digitales de nuestra universidad para que ingresen, participen. Si usted es jubilado, si usted ya se ha retirado, pueda participar y aportar toda la información que las personas nos puedan brindar en este tipo de estudios. Son muy importantes y muy relevantes para la sociedad, para el gobierno y la política pública. Como tal, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos, por supuesto, a la profesora Elsie Ruiz Santana por haber estado aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesora. Ha sido un placer para mí compartir en este ratito con ustedes. Claro que sí. De hecho, creo que será un buen programa para todas las personas que nos escucharon, grandes experiencias y conocimientos profesionales de ustedes. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escuchar la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, en el formato podcast en Spotify. Le agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Hasta la próxima. Hasta el lunes. Bye. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.